En España mueren al año más personas por atragantamientos que por accidentes en carretera. En 2016, el último año del que se tienen registros, fallecieron 1.600 personas. Muchas de ellas son niños. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para evitar situaciones de peligro como estas, estaría bien que los profesores estuvieran formados en primeros auxilios. Es una de las propuestas que ha traído el Partido Socialista esta semana a las Cortes. Enseguida lo vemos, pero antes, titulares. Continúan las comparecencias de expresidentes de cajas de ahorro de la comunidad. Esta semana, Julio Fermoso ha defendido su gestión al frente de Caja Duero. Vicente Ruiz de Mencía, que presidió Caja Círculo, ha sido muy crítico con la transformación de su entidad en fundación bancaria. La actualidad de la semana vamos a repasarla con el portavoz en las Cortes de Izquierda Unida Equo. Con José Sarrión vamos a hablar de la llegada a Valencia del Aquarius, del proceso abierto en el Partido Popular para elegir a su nuevo presidente y también de la financiación autonómica. Y no va a faltar hoy tampoco nuestra cita con el arte, nuestra parada a la localidad segoviana de San Rafael, sede del segundo encuentro de artistas plásticos de Castilla y León. 40 participantes, muchos de ellos de fuera de nuestro país y sobre todo mucha creatividad y talento. Los atragantamientos están entre las principales causas de muerte accidental y muchas de esas víctimas son niños. De ahí la importancia de la propuesta que ha traído a las Cortes el Partido Socialista esta semana. Piden a la Junta que los profesores estén formados en primeros auxilios. Hemos estado en un colegio donde no solo los profesores son expertos, sino que además cuentan con un dispositivo, con un invento que podría salvar la vida de muchos niños. Al año 150 personas mueren en Castilla y León por un atragantamiento. Esta es la causa del 40% de las muertes en menores de 1 año y entre el 60 y el 80% en los niños de 1 a 5 años. Y el tiempo es determinante. Prácticamente decimos que tenemos 4 minutos para salvar una vida, porque cada minuto que pasa se van disminuyendo de una forma muy progresiva las posibilidades de recuperación. Si el atragantamiento no persiste, la persona entrará en parada cardiorrespiratoria. Hay que actuar en los primeros 4 minutos para que no haya daños cerebrales y antes de 10 para evitar la muerte. Genera mucha frustración en no poder hacer nada cuando no lo sabemos y podríamos saberlos a lo mejor preocupándonos un poco haber adquirido unos conocimientos. Por eso la importancia de formar a todos. No es difícil adquirir esta destreza y también cuando hablamos de niños, los propios niños son muy capaces y están muy predispuestos si se utiliza una metodología adecuada y unos conocimientos adaptados a sus grupos de edad, son un grupo de la franja de la población ideal para aprender los primeros auxilios. El primer paso sería pedir al menor que tosa y si así no se consigue nada, realizar la maniobra de Heimlich. Entre los dos omoplatos, con el talón de nuestra mano daríamos 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente paso sería buscar su ombligo y 2 dedos por encima de su ombligo colocaríamos nuestra mano con el pulgar hacia afuera, el puño cerrado, lo abrazaríamos con nuestra otra mano, separaríamos nuestras piernas para evitar desequilibrarnos y haríamos 5 compresiones abdominales hacia adentro y hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Terminadas estas 5 compresiones, volveríamos a repetir todo el proceso una y otra vez. Así hasta conseguir que se expulse el objeto, pero si no lo hace y queda inconsciente hay que hacer el masaje cardiopulmonar. Colocaríamos nuestras manos en el centro del pecho y comenzaríamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Además, en este colegio de Valverde del Majano, en Segovia, cuentan con este instrumento que puede ayudar. Se utiliza un poco como el desatascador. Se aplica a la boca del alumno y se dan hasta 5 golpes. Si en el primero sale no hay ningún problema y si no se van repitiendo con un intervalo hasta que saliera disparado el objeto atascado. En las Cortes el Partido Socialista ha pedido que se cuente con este instrumento en todos los colegios y que se dé formación de emergencias. Que tendría que estar en todos los colegios de España porque es una cosa, sobre todo los que tienen comedor, pero incluso los que no tienen comedor, una cosa esencial.
El diseño y funcionamiento de este dispositivo es muy sencillo y está orientado a que el personal no sanitario pueda usarlo eficazmente. Es cierto que cuando se produce un accidente, al final son las personas cercanas hasta que llegan los servicios de emergencia los que puedan salvar la vida. No creo que sea objeto ni que esté sujeto al debate. Cualquier grupo parlamentario digno o merecedor de estar en esta Cámara debe apoyar esta iniciativa. No es que lo pueda utilizar cualquiera, lo puede utilizar cualquiera que haya aprendido a utilizarlo. Yo no sé si de la sala sabe alguien utilizar un tubo de Guedel. Un tubo de Guedel es sencillamente un dispositivo que se pone cuando se produce un ahogamiento. El Partido Popular enmendaba la propuesta y de momento se compromete a realizar un estudio para analizar su necesidad. En Castilla y León, alrededor de 200 niños están afectados por labio leporino, una malformación genética. Las familias dicen que no solo es duro que sus hijos tengan esta patología, sino que además se ignoran sus necesidades. Ciudadanos ha pedido esta semana en las Cortes que los afectados tengan un tratamiento completo. Pau tiene 2 años y ya ha pasado por el quirófano en 2 ocasiones. Su caso fue derivado a Madrid antes de nacer. Allí cuentan con un equipo de profesionales que trabaja de forma coordinada. Es vital el diagnóstico precoz, antes de que el niño nazca, saber que tiene esa patología y a partir de ahí ir programando cosas. A los 15 días de nacer, Pau ya tenía un molde para ir corrigiendo su boca, pero no en todos los casos se actúa con la misma rapidez. Las familias piden una atención médica única. Hay diferentes servicios en diferentes, además, provincias, de manera que no hay una buena coordinación todavía entre los diferentes especialistas. Aparte de eso, estos niños necesitan algunas digamos, atenciones de tipo odontológico que muchas veces no entran en la cartera de servicios. El coste de logopedia y el coste de ortodoncia son muy altos y eso puede afectar a que familias no lo puedan sufragar. Y eso puede provocar que la malformación no se corrija completamente porque el tiempo es vital para la mejora de estos niños. Cualquier retraso que pudiera ocurrir en el transcurso quirúrgico pues puede digamos, inducir alguna anomalía. Silvia no solo tiene afectado el labio. Al tener retraso en el lenguaje, tiene un aprendizaje mucho más costoso. Por eso piden un único informe médico que también se tenga en cuenta en el sistema educativo. El acceso a Internet en el día a día de los consultorios rurales se ha convertido en muchas ocasiones en un gran problema. La Comisión de Sanidad ha aprobado por unanimidad una propuesta de Podemos para implantar y desarrollar lo antes posible las nuevas tecnologías en los centros de salud y en los consultorios. Todos han votado a favor, aunque el Partido Popular recuerda que la conexión ya llega a todos los centros de salud, aunque no a todos los consultorios. ¿Quién se va a querer ir a vivir a un pueblo en el que no hay ni conexión a Internet? En el que no hay ni siquiera la capacidad de ver una radiografía que la hagan en la capital. Es que no disponemos de acceso a Internet. O es muy lento o es irregular. Podríamos ser la Estonia peninsular y en eso es en lo que hay que trabajar. No hay ningún centro de salud, ninguno, que no tenga conexión. Se está trabajando en que parte de los ambulatorios de Castilla y León todos tengan esa conexión, sobre todo los que tengan más de 200 tarjetas o tengan oficina de farmacia, indudablemente lo van a tener a la mayor brevedad. El debate sobre la necesidad o no de una prueba de acceso única a la selectividad en toda España volverá de nuevo al hemiciclo. Esta semana Podemos presentaba varias propuestas para mejorar esa prueba. El Partido Popular ha votado en contra. Lo que es injusto es que en Castilla y León, en Historia de España, se proponga que se evalúen 97 estándares de aprendizaje, cuando en otras comunidades autónomas se proponen 25. Por exigir 35, 60, 90 estándares no se baja la calidad de la formación. Esa ya existe. Lo que se hace es homologar pruebas de acceso universitario entre alumnos y alumnas del conjunto de España. No se trata de que los alumnos tengan menos competencias, sino de reconocer a cada uno según sus propias competencias. Y eso, en modo alguno, es provocar enfrentamientos territoriales. Las Cortes reclaman espacios y financiación para potenciar las ligas de debate universitarios. Así recogen una propuesta de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca, con unos 200 socios.
El más usado en Castilla y León es el modelo de debate académico, que permite a los participantes preparar las posturas que van a defender, ayuda a mejorar la capacidad de hablar en público y es beneficioso para el desarrollo social y el futuro laboral del alumno. Por eso las Cortes reclaman por unanimidad más espacios y más financiación para ligas y torneos de debate, que ya se hacen en secundaria y que se quieren ampliar al ámbito universitario. La Comisión de Presidencia pide a la Junta que amplíe y mejore la información que se da a los castellanos y leoneses que residen en Reino Unido, más de 5.000, sobre las repercusiones del Brexit. Se trata de minimizar la incertidumbre que genera el proceso y para ello se usan la web de la Junta, el 012 y varios correos electrónicos. Los proponentes, Podemos, piden además que se publiciten estas vías. La misma unanimidad respalda la petición al Gobierno central para que mantenga todas las oficinas del registro civil público y gratuito y las condiciones y puestos de trabajo. La última reforma, dice el PSOE, enmascara un intento de privatización del servicio. El PP lo niega, asegura que la Junta no tiene competencias y señala que los registros acercan servicios al ciudadano y que son básicos en el medio rural. En la Comisión de las Cajas han comparecido los expresidentes de dos entidades. Por un lado, Julio Fermoso, que estuvo al frente de Caja Duero y ha defendido la gestión que hizo su entidad en todo momento mientras él estuvo al frente. Y por otro lado, Vicente Ruiz de Mencía, que presidió Caja Círculo y que ha sido muy crítico. De 2003 a 2010, durante ese periodo, Julio Fermoso presidió Caja Duero y al menos un año, reconoce, ingresó 360.000 euros de salario. Era de manera automática €1 más de lo que perciba el director general. Fermoso, cuyo nombre aparece como presidente de la Comisión de Retribuciones de la entidad, no lo conocía y desde luego es un error. Defiende su gestión al frente de la Caja. Cuando alguien plantea a toro pasado, muchos años después, se debía haber hecho mejor, pues es posible. Y rechaza que se hicieran operaciones temerarias. Negar que hubiera un personalismo o una decisión unipersonal en toda esa toma de decisiones. Pero también ha comparecido él desde 2011 y durante 2 años presidente de Caja Círculo, una entidad que dice: en este momento pues prácticamente están en quiebra. Un desenlace que asegura comenzó a hilarse cuando las cajas de ahorro quisieron ser lo que no eran. Sentenciaron su muerte cuando dejaron de ser cajas y se fueron a bancos. De su presidencia en Caja Círculo recuerda sentirse ninguneado por el director general y también las presiones durante el proceso de integración con Ibercaja. El Banco de España me amenazó reiteradamente. Sobre la fracasada unión de las cajas de la comunidad. Las instituciones, a la hora de tratar de hacer grupos fuertes, reaccionaron muy tarde. Y entonces, dice, el cáncer ya estaba extendido en las cajas. Es posiblemente la imagen de la semana, la llegada de 630 migrantes al puerto de Valencia. Lo recogió el Aquarius y España decidió acogerlos porque Italia y Malta habían cerrado sus fronteras. Era la primera decisión de envergadura del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, y de este asunto y de otros que han sido actualidad esta semana vamos a hablar con el portavoz de Izquierda Unida aquí en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted cree que debería sancionarse a todos estos países, Italia, Malta, que han cerrado sus puertos a la ayuda humanitaria? Sin duda, debería sancionar. Lo que pasa es que hay una cosa que no podemos perder de vista. Es decir, claro que debería sancionar, pero no olvidemos que la propia Unión Europea se ha configurado a sí misma como una unión fortaleza. Es decir, la Unión Europea, en definitiva, en sus políticas más básicas, es esencialmente un gran búnker que va dirigido y que hace un enorme esfuerzo precisamente para la contención de políticas migratorias. Y en este caso, ¿qué sucede? Que este barco, el caso del Aquarius, es algo demasiado llamativo, demasiado ofensivo a cualquier sensibilidad humana, pero lo cierto es que están muriendo cientos y miles de inmigrantes todos los años en el Mediterráneo. Muchos de ellos refugiados que huyen de las guerras y otras personas que simplemente huyen del hambre o de la miseria. Y a la Unión Europea y al Gobierno de España les da absolutamente igual. Por lo tanto, aplaudir la decisión de traer al barco, pero hay que ser consecuentes y tenemos que ser más humanos en términos generales, y también la Unión Europea.
¿Qué le ha parecido el anuncio del ministro Grande Marlaska? Dice que hay que quitar, hay que buscar soluciones alternativas a las concertinas de la valla de Melilla. Bueno, que efectivamente las concertinas son una cosa que atenta contra la dignidad humana, contra los derechos humanos. Es absolutamente tremendo y dramático. Nunca pensé que fuéramos a ver un muro de la vergüenza de esta manera, ¿no? en este país. Pero hemos visto tantas cosas que nuestra capacidad de sensibilidad pues, se ve puesta a prueba, ¿no? Muchas veces. Pero insisto, esto está bien, es decir, hay efectivamente que poner medidas para humanizar el trato a los inmigrantes, pero por cierto, lo que no puede ser es que este mismo señor diga que en los CIES, como dijo hace tiempo, no se violaban los derechos humanos. Los CIES hay que cerrarlos todos, todos. Me gustaría que viera conmigo ahora estas imágenes. Yo sí quiero presidir el Partido Popular. Y quiero ser la primera mujer que presida el Gobierno de España. Y me presento a ofrecer lo que creo que quieren muchos militantes: unidad. Son los candidatos a presidir el Partido Popular, son 7. ¿Qué le ha parecido? No sé si le convence alguno. Hombre, yo siempre digo, cada vez que sale un gobierno y me preguntan ustedes, siempre decimos que yo valoro las políticas, no a los políticos, no a las personas. Por lo tanto, yo creo que es baladí realizar una valoración de los candidatos. Desde luego, lo que es interesante es ver al Partido Popular en algo que nunca se había visto con esta claridad, que es una pugna abierta de poder. Es evidente que es un signo de descomposición de este partido, que efectivamente ha sido cazado finalmente después de muchos años de acusaciones, manteniendo una enorme red de corrupción y una red clientelar de carácter criminal, y evidentemente ahora está en ese proceso de guerra intestina que suele suceder a los vacíos de poder. En todo caso, habrá que esperar a ver cómo se resuelve, y lo que no tenemos ninguna duda es que gane quien gane ese proceso interno en el PP, seguirá mandando los de siempre, que es el poder financiero y el poder económico. Este año, que ha sido el año de la mujer, las dos grandes apuestas del Partido Popular tienen nombre de mujer. No sé si tiene alguna apuesta entre una u otra, ¿le convence más una u otra? Sáenz de Santa María, Cospedal. No, la verdad es que no tengo preferencias, ¿no? en ese marco, pero sí que quiero decir que efectivamente este año ha sido sin duda alguna el año de las mujeres, y yo no diría solo de las mujeres, el año del feminismo. Por tanto, recordemos, es el año de la mujer y es el año del feminismo, así que el Partido Popular no intente instrumentalizar el feminismo intentando colocar una imagen de una secretaria general. ¿Usted lo cree que lo está intentando? Yo creo que lo intentan muchísimos partidos, claro que sí, porque donde hay una movilización siempre hay un intento de generar una reacción política y electoral, especialmente por los grandes partidos, ¿no? Y por ¿También lo tanto, cree que lo ha hecho el Partido Socialista? Por colocar tantas ministras. El Partido Socialista ha hecho muchos efectos de marketing a lo largo del tiempo. Y hay que darse cuenta de una cuestión. Este gobierno de Pedro Sánchez no es un gobierno a día de hoy, es una campaña electoral. Es más, cuando el propio Sánchez dice que vamos a ir cuando le da el agradecimiento, le dice: agradezco a estos ministros que estarán durante los próximos meses, ¿no? Él mismo está dejando caer que vamos a un adelanto electoral y que en el fondo este es un gobierno lógicamente de preelectoral, es un gobierno que tiene un objetivo en la política de gestos. ¿Son buenos los gestos? Sí, sí. A mí el gesto de poner más mujeres que hombres en un gobierno me parece un buen gesto. Pero ahora tiene que ir más allá del gesto, porque los gestos no bastan. Las palabras están bien, pero no bastan. Hay que ir a hechos materiales, y eso significa ejecutar el pacto contra la violencia de género, eso significa acabar con la brecha salarial de género, eso significan muchas cuestiones. Ahora que habla de hechos, un hecho que no va a suceder, y ya lo ha adelantado él, Pedro Sánchez dice que no hay tiempo para reformar la financiación autonómica. Bueno, pues ahí es donde se observa la diferencia que se hacen los discursos en la oposición y en el gobierno, ¿no? Pues a Sánchez le digo lo mismo que le decíamos a Rajoy. Primero, tiene que haber una reforma de la financiación autonómica. Segundo, esa reforma, a mi juicio, tiene que ser una reforma principalmente de la financiación vertical. Es decir, de lo que se trata es de realizar más distribución desde el Estado central hasta las autonomías, porque me parecería un error entrar en ese viejo debate acerca de si hay que subir la financiación a Valencia o a Castilla y León o a Andalucía.
Todas estas comunidades están infrafinanciadas y todas tienen servicios públicos que tienen que ser mejorados y enormes problemas de paro y precariedad. Por lo tanto, entrar en esa guerra, no. Tercer elemento, puesto que Sánchez parece confirmar que, al igual que Rajoy, no vamos a tener una reforma de la financiación autonómica, lo que tenemos que abrir es un melón fundamental en Castilla y León, que es el debate sobre una reforma fiscal. Porque lo que está claro es que los presupuestos a día de hoy van a ser siempre los que son, en relación al menos al PIB. Por lo tanto, pero el Consejo de Política Fiscal y Financiera sigue también sin celebrarse. Por eso tenemos que plantear una reforma fiscal en el ámbito autonómico, que es el que las fuerzas de Castilla y León tenemos capacidad de proponerlo. Evidentemente habría que ir a una reforma mucho más ambiciosa, pero a falta de que la reforma de la financiación autonómica llegue, tenemos que empezar a hablar claramente de una reforma de la fiscalidad autonómica. O sea, ¿usted cree que no es porque no haya tiempo? Él va a estar hasta 2020, es porque no hay voluntad. Tengo la impresión de que es así. Al fin y al cabo, es un debate que es muy difícil. Es decir, lógicamente, era muy difícil para Rajoy, es muy difícil para Sánchez. ¿Qué significa esto? Que Sánchez no se va a enfrentar a esa regla de gasto, ni va a eliminar ese 135. Y ahí está la madre del cordero. El gobierno del Partido Socialista podrá hacer gestos de izquierdas que serán apreciados, pero no va a tocar el meollo fundamental, porque lo fundamental el Partido Socialista ha sido, es y será un partido del poder financiero, igual que el Partido Popular. José Sarrión, portavoz de Izquierda Unida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. El Consejo Consultivo de Castilla y León cumple 15 años, habiendo registrado más de 14.500 recursos, la mayoría de ellos sobre responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario. De ello se ha hablado en esta jornada en la Universidad de Salamanca, en la que ha quedado de manifiesto la eficacia del órgano desde que asumió la tarea de Tribunal de Recursos Contractuales. Eso sí, dicen que hace falta más medios. Es decir, antes, cuando alguien estaba en contra de una adjudicación de un contrato, se iba directamente al recurso administrativo ante el ayuntamiento correspondiente, a la diputación correspondiente o la administración contratante, y de ahí al contencioso. Y tardaban 11 años las sentencias. Y hoy nosotros, en un plazo medio de 23,6 días, estamos depurando la contratación administrativa. La modificación está sujeta a lo establecido por la norma, pues posteriormente el recurso que se pueda dar o que se pueda plantear afecte también a ese mismo contrato que previamente ha sido dictaminado. Esto supone en este momento que tendremos que pensar, habrá que pensar, el legislador tendrá que pensar en revisar el funcionamiento del consultivo. Esta semana se ha celebrado en la localidad segoviana de San Rafael el segundo encuentro de artistas de Castilla y León. Una cita que ha reunido a 40 artistas nacionales e internacionales. Buscan conjugar el presente con el futuro del arte contemporáneo a partir del segundo encuentro de artistas plásticos de Castilla y León. Es una oportunidad magnífica para los artistas de Castilla y León y para el resto de artistas del país, de España, que participan en este encuentro que permite hablar del arte contemporáneo. En él participarán un total de 40 artistas nacionales e internacionales que llegan gracias a una beca de la Fundación Villalar. La cita será hasta el próximo viernes y servirá como escaparate para mostrar sus futuros proyectos. En mi caso trabajo en el muralismo y en ilustración digital y sobre lienzo. Yo voy a hablar de 4 trabajos que creo que son los más representativos de los últimos tiempos que he hecho. He desarrollado un trabajo que es sobre el tabú y el sexo. Una cita con la que reivindicar la labor de los artistas, que no atraviesa un buen momento. Sobrevivimos. No solo podrán mostrar sus trabajos, sino que también podrán intercambiar ideas con artistas ya consagrados. Es un momento de compartir, cambiar opiniones, tener conocimientos de lo que se está haciendo y unir las generaciones. Un encuentro que coloca a Segovia como epicentro nacional del arte contemporáneo durante estos días. Hijas que eran más lindas que el sol. Castilla y León estrena el primer largometraje con la música tradicional como principal protagonista. El objetivo, dar a conocer no solo aquí en la comunidad, también fuera y a través de sus protagonistas la rica cultura musical que existe en Castilla y León y que forma parte de la identidad de esta tierra. El nombre del documental, Folk, una mirada a la música tradicional. Esta semana hemos visto el preestreno y pronto se proyectará en los cines de Castilla y León. La música en Castilla y León es tremendamente rica, que hay que protegerla, hay que potenciarla,
porque si la música que tenemos en Castilla y León estuviese es que estoy convencido, en otro país a lo mejor pues, la conocería todo el mundo, porque es alucinante lo que tenemos, ¿no? Y esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Refugiado con un triste récord de 65 millones. Es el número de personas que actualmente se encuentran desplazadas forzosamente en el mundo. Ellos han sido los últimos en llegar a España con ese estatus de refugiado, las 629 personas que viajaban en el Aquarius y que podrán acogerse al régimen de refugiados por la excepcionalidad de su situación. Amnistía Internacional denuncia la falta de voluntad política para poner fin a esta crisis migratoria. Con ellos nos vamos. Volvemos la próxima semana con más actualidad parlamentaria. Adiós. Por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad.